Bueno, gloria a Dios y saludarles, hermanos, en el nombre del Señor. La iglesia en María Eugenia. Amén. Oh, qué bien, gracias al Señor. Hermanos amados, allá en la iglesia en María Eugenia, un saludo muy cordial para todos en el nombre del Señor. Para mí es un privilegio estar pues entonces aquí en este momento para traer algún consejo de la palabra de Dios que nos ayude. Quiero saludarles a todos los hermanos, a todos los niños, los jóvenes, a la familia pastoral, a los muchachos en el nombre del Señor, a Sofía, a todos allá un abrazo bien grande en el nombre del Señor. Y el hermano Jimmy y la hermana han sido una bendición muy especial para nosotros. Ellos tuvimos el privilegio de tenerlos unos días en la iglesia y han sido una bendición muy especial. Ustedes ya los conocen, cómo Dios los usa. Entonces será el momento, hermanos, de entrar en la meditación de la palabra de Dios, pero antes quiero preguntarles algo. Yo vivo en un conjunto residencial y en el piso de abajo están haciendo mucho ruido. No sé si saldrá ese ruido, si ustedes alcanzarán a escuchar la música que están poniendo y los gritos que están dando. ¿Se oye bien? Pueda gritar más duro. Eso es lo que dicen por ahí, que grite uno entonces más duro. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, eso me tenía un poquito tensionado. Entonces les voy a invitar a leer la palabra de Dios. Vamos a leerla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6. Vamos a dar lectura ahí a la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor. El tema sobre el cual quiero predicar es una propuesta que agrada a todos. Ese es el tema en el cual quiero que meditemos un momento. Gloria a Dios, qué alegría, qué bendición poder esta noche estar aquí en la presencia del Señor, sentirlo, saber que Él está, saber que Él nunca falta, que Él es fiel, que siempre permanece, que su bendición siempre está con nosotros, que nos puede faltar un poquito las fuerzas, nos puede faltar la salud, el dinero, se puede haber rebajado, pero hay algo que no nos falta nunca y es su hermosa presencia. Y tienes tú la oportunidad, y la tengo yo, de sentir a Dios esta noche, de sentirlo cerca, de sentir que Él no abandona a su pueblo, que en los momentos más críticos su poder se hace más evidente, más poderoso a favor nuestro. Este Dios nos está defendiendo, este Dios nos está guardando, este Dios está cubriendo a su iglesia en estos momentos tan difíciles. Lo hemos visto, nos ha sorprendido su misericordia, nos sorprende su provisión, cómo nos sostiene, y por encima de todo su gran fidelidad. Vamos entonces a leer esta palabra de Dios. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 y versículo número 3. Dice aquí la palabra del Señor. O leamos desde el verso 1 para tener como un mejor contexto. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y dice: y crecía la palabra de Dios, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dice el versículo 5: agradó la propuesta a toda la multitud. El mensaje que quiero predicar está sobre este tema que dice el versículo 5: agradó la propuesta a toda la multitud. Una propuesta que agrada a la multitud. Vamos a orar al Señor que nos bendiga. Padre celestial,
Invocamos tu santo y maravilloso nombre esta noche. Tú eres nuestro Dios, el que provees todas las cosas, Señor. A ti el honor, a ti la gloria para siempre. Eres nuestra vida y nuestra fortaleza, Señor Jesús. Hoy más que nunca entendemos ese versículo de tu palabra que dice que sin ti nada podemos hacer. Oh Dios mío, gracias. Te damos gracias. Te reconocemos como el Dios omnipotente. Te reconocemos como el verdadero y santo Dios. En esta hora, Señor, te damos el honor y la gloria. Yo te pido que tomes, Señor Jesús, en tus preciosas y gloriosas manos, Señor Jesucristo, al predicador y a la iglesia, y que me permita, Señor Jesucristo, como un vaso de barro, un vaso frágil, Padre Celestial, ser usado, Señor. Yo confío no en lo que yo pueda enseñar, no en lo que yo pueda hacer para ti, sino en lo que tú puedes hacer a través de mí, lo que puedes hacer esta noche a través de un vaso sencillo y frágil, Padre Celestial. Que tu palabra corra y sea glorificada y que todos seamos bendecidos con ella. Trata con la necesidad. No conozco a ningún hermano allá, excepto la familia pastoral, pero tú sí, Padre Santo. Y tu palabra es verdad y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el milagro de tu palabra poderosa y preciosa. Gracias, Señor. Envía la tuya sola, Señor, la palabra tuya, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Siéntense ahí en casa cómodamente, hermanos, y vamos a oír la palabra del Señor Jesucristo. Estaba mirando entonces que hay una propuesta de los apóstoles a la iglesia. Esa propuesta es una de las primeras que encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras, una propuesta apostólica, o sea que es una propuesta de una vital importancia para el funcionamiento de la iglesia del Señor. Ellos están diciendo en el versículo número 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Era una búsqueda espiritual, una búsqueda de personas que tuvieran un reconocimiento de esa vida espiritual, un reconocimiento al don que Dios les había dado, un reconocimiento de las cosas que Dios había puesto en muchos de los hermanos que se habían convertido. Los apóstoles entendían que no solamente sobre ellos estaban esos dones y esos ministerios, sino que también habían sido dados por Dios a la iglesia. Entonces había un problema, había una necesidad de una administración de los recursos en la iglesia. Y entonces los apóstoles inicialmente lo hicieron, pero les quedaba bien difícil, estaban descuidando las dos grandes áreas de la vida ministerial y pastoral, que es la predicación de la palabra de Dios y la presencia de Dios y la oración. Ellos explícitamente están diciendo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, porque no es justo que descuidemos esas dos grandes áreas del ministerio. Los pastores estamos llamados inicialmente a orar y a predicar. Esas son las dos grandes áreas ministeriales para el establecimiento de las iglesias, para que las iglesias estén saludables. Lo que más le tenemos que pedir a Dios son pastores que prediquen la palabra y que tengan tiempo suficiente de buscar el rostro del Señor. Eso lo hacían constantemente los apóstoles y es uno de los grandes ejemplos del Señor Jesús en su ministerio público. Él no se dedicó a otra cosa sino a orar y a predicar. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Los apóstoles entonces están pasando por una crisis de demasiada ocupación, de demasiado trabajo. Entonces ellos están diciendo en estos pasajes que acabamos de leer, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra del Señor para servir a las mesas. Entonces busquen, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Alabanzas al Señor. ¿Qué es lo que necesitamos en este tiempo en el que estamos viviendo? Estamos viviendo un tiempo muy importante y todos creemos que la venida del Señor está bien cerca, que la venida del Señor muy pronto. Todos esperamos no morirnos, sino ser arrebatados de un momento a otro. Las condiciones en las que estamos viviendo, el aumento de la maldad, el montón de falsos maestros
que hay en el mundo, que salen por todas partes, la apostasía en la que estamos viviendo, el rechazo a las cosas de Dios, la multiplicación de la maldad y la predicación del evangelio. Gracias a Dios por estos medios que Dios ha permitido para que su palabra llegue hasta los confines de la tierra. Yo estaba en estos días con el programa que hacemos a nivel local, sorprendido porque hay personas que se conectan de un país y al otro y hasta me piden doctrina. Le estoy dando doctrina a personas fuera del país y haciendo conexiones con los hermanos que son pastores por allá cerca, porque Dios está permitiendo la expansión del evangelio, el cumplimiento de su palabra. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, necesitamos una iglesia involucrada en el servicio, en el trabajo. Gloria a Dios. Nosotros no le servimos a Dios porque nos toque. No le servimos al Señor porque no hay más que hacer. No le servimos al Señor por pararnos en un púlpito y cantar o predicar. No. Nosotros le servimos al Señor porque tenemos una deuda muy grande con Él. Porque lo que Él ha hecho por nosotros no lo ha hecho nadie, porque Él nos ha traído hasta aquí. Y si no hubiera sido por Él, nosotros hasta aquí no hubiéramos llegado. Jamás. Él ha estado aquí. La fidelidad de Dios, como lo dije al principio, es sorprendente, es maravillosa. Y eso nos deleita, nos gozamos en esa fidelidad de Dios. ¿Cómo aparece Dios cuando todos se van? ¿Cómo pasa por el lado cuando todos se ausentan? Entonces la iglesia tiene que estar involucrada en el servicio a Dios activamente y tiene que estar involucrada en la solución de los problemas. Por eso los apóstoles están diciendo, busquen entre vosotros gente fiel, gente que les sirva con amor a Dios, porque les vamos a encargar un trabajo. Entonces, esta propuesta que quiero hacerles es la propuesta apostólica. Hermanos, todos a servir a Dios. Nadie esté por ahí con ese infantilismo espiritual. Cuando falta la palabra, la gente cae en un infantilismo espiritual. Y esos son los que están a toda hora renunciando al cargo que ya no quiero y que no me gusta el pastor de turno o la persona que está administrándonos ahorita, no me gusta, entonces no voy a hacer esto para Dios, más bien me quedo quieto. No es hora de quedarse quieto. Y esta propuesta quiero hacerla y quiera Dios que esta propuesta llegue a producir un arrepentimiento, llegue a producir un nuevo propósito en tu vida espiritual. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Había una necesidad de una elección de personas. Había una necesidad de una buena administración de las cosas que Dios estaba proveyendo para la atención de la multitud. Pero tenía que ser unas personas aceptadas por la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Y además dirigida por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, esta palabra dice que ellos empezaron a buscar entre ellos y se encontraron 7 personas, 7 líderes. Alabanzas al nombre del Señor. 7 líderes encontrados dentro de esa multitud, dentro de ese pueblo, para que hicieran lo correcto y para que permitieran el buen funcionamiento de la iglesia. Nosotros los pastores no estamos puestos para hacerlo todo. Les voy a contar un testimonio. Alguien me dijo un día, me dijo, pastor, vengo a contarte que es bueno que pongas en disciplina al hermano tal, porque sucedió algo el miércoles. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, allá en la vereda donde estábamos haciendo la refán, hubo un momento donde se manifestó un espíritu malo, un demonio sobre una muchacha. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y dijo, y el hermano tal, él se llamaba David, y me dijo, el hermano David se acercó y empezó a reprender el demonio. Y entonces nos dijo, venga, ayúdenme. Y nosotros dijimos, no, vamos a ir por el pastor. En ese tiempo yo estaba en un lugar del Magdalena Medio siendo pastor. Y me decía, y estaba a 3 horas del pueblo. Y ellos decían, en 3 horas vamos por él y en 3 horas volvemos. Entonces en 6 horas estamos aquí. El pastor viene, echa fuera al demonio y se acaba el problema. Y el hermano David les dijo, no vayan por el pastor, déjenlo tranquilo. Venga, hagamos nosotros eso en el nombre del Señor. Y yo le pregunté, ¿y ustedes qué hicieron? Y ellos me dijeron, hermano, nosotros no. Nosotros dijimos, esa autoridad solo la tiene el pastor. Y entonces, ¿y entonces qué pasó? Y dijo, al rato salió el hermano David con la muchacha que había caído en manos de ese demonio y él había tirado por allá a la vera del camino.
Y yo dije, ¿y al último qué pasó? No, al último como que se calmó. Y yo le dije, yo creo que a los que va a tocar poner en disciplinas a ustedes por incrédulos, porque la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. O sea, son las señales de los creyentes. Los demonios no salen porque yo invoque el nombre del Señor siendo pastor, sino porque soy creyente, porque le creo a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Hay tanto trabajo por hacer, hermanos queridos, de María Eugenia. Hay tanto que hacer, hermanos, que necesitamos que cada cual tome su posición. La propuesta que tengo es: Dios te ha dado a ti un ministerio, Dios te ha dado a ti un oficio, y si no sabes cuál es, pregúntale a tu pastor. Él te va a ayudar, él va a orar contigo y van a descubrir el talento que Dios tiene en ti para hacer la obra. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Entonces dice que buscaron esos líderes, la distribución no era correcta, no se estaba haciendo bien, pero había gente que lo podía hacer bien. Alabanza al Señor. Mientras los otros se dedicaban al trabajo, se dedicaban a la oración y a la búsqueda de una buena palabra para la iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces dice que había un reconocimiento de los valores espirituales de los hermanos que Dios había capacitado para que sirvieran en la iglesia. Esa iglesia primitiva entonces reconocía sus valores espirituales y dice que eligieron un grupo especial. Dice que al primero que eligieron se llamaba Esteban. ¿Usted sabe quién era Esteban? Esteban era un titán, como dicen por ahí, era un hombre de esos grandes en Dios, era un hombre de poder, era un hombre de fe, lleno del Espíritu Santo, que hacía grandes milagros y fue el primer mártir cristiano después del Señor. Dice que cuando lo estaban apedreando, su rostro parecía el de un ángel. Alabanza al Señor. Mire las bendiciones que están escondidas en la iglesia. Mire los varones que Dios tiene en su pueblo. Y este hombre no era un apóstol, era un discípulo, era una especie de diácono, era un servidor. Pero este hombre, hermano, tenía, hermano, un don de Dios especial, y el Dios de Esteban es el mismo Dios de esta iglesia en María Eugenia y en Santa María, donde yo soy pastor, y en toda esta Colombia y este mundo tenemos este Dios que sigue haciendo esas cosas en los hombres. Entonces tenemos que reconocer en los hermanos esos valores espirituales que Dios les ha dado para hacer el trabajo en la obra del Señor Jesucristo. Los apóstoles dicen tres cosas importantes. La primera: busquen entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Lo primero, llenos del Espíritu Santo. Dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarle a quienes le encarguemos este asunto. Lo primero que necesitamos, hermanos, es procurar en este tiempo el buen testimonio. Alabanzas al nombre del Señor. Eso tiene que ver con personas comprometidas con la obra de Dios, personas comprometidas con llevar el testimonio de Jesucristo a la gente. Les tengo esa propuesta. Vamos a mejorar ese testimonio, ese testificar, ese hablar, y también esa vida que proyecta luz a las tinieblas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. El primer elemento esencial en el servicio a Dios es el buen testimonio. Alabanzas al nombre del Señor. Hombres de una reputación honorable eran aquellos. Hombres que delante del pueblo tenían un testimonio de fidelidad, de compromiso con la obra del Señor Jesucristo. Aquellos que decían, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Aquellos que proyectan la gracia, la gloria y el poder de Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Ese buen testimonio, eran personas dignas de confianza. Sabe que los pastores hay veces tenemos mucha multitud, pero en medio de la multitud uno distingue una gente que son dignos de tanta confianza. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esas personas. Eran hermanos probados en el tiempo, que permanecían, que estaban en problemas. Vea, hermano, yo estaba diciéndole anoche a mi esposa, yo le decía, vea, mija, en este tiempo nos hemos dado cuenta quién es quién ha estado pendiente de la obra de Dios. Así no hayan muchos recursos, pero aparecen, están en un lado, están en el otro. Pastor, ¿qué hay que hacer? Pastor, una cosa, pastor, la otra. Pastor, mire esto. Están pendientes del buen funcionamiento de la obra de Dios.
Gloria a Dios, gente de buen testimonio, de reputación honorable. Hermanos que habían sido probados en la fe, fueron los que fueron elegidos aquel día. Gloria a Dios. La gente empezaron a señalar, vea, Esteban es uno de los mejores que tenemos. Vea, Prócoro, Nicanor, Pármenas, Felipe, y empezaron a escoger las personas. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Usted ve, hermanos, que siempre que ha habido una elección, Dios pone su mano bendita sobre esas personas. Gloria a Dios. Dios nos ha elegido, nos ha traído a la iglesia para que seamos una pieza especial en el buen funcionamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor Jesucristo. En este tiempo nos están buscando personas capacitadas en lo secular tanto, aunque hoy en día, gracias al Señor también por ellos, porque tenemos hombres y mujeres espirituales. Vea, si no fuera por los que hacen estos programas que nos ayudan a esto, nosotros los viejos ya ni servimos para esto. Yo casi no me acostumbro a predicar por acá, por estos medios, y todavía no es que lo haga muy bien. Pero gracias a Dios por los hermanos que saben todo esto de sistemas y todo esto, hermanos, para permitirnos. Los equipos de audiovisuales en las iglesias de hoy en día son fundamentales. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Necesitamos un compromiso con la capacitación, pero más que eso, necesitamos un compromiso con el buen testimonio. Ese fue la primera exigencia, buen testimonio. La segunda, llenos del Espíritu Santo. Es necesario, hermanos, que tengamos personas en las congregaciones controladas por el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es fundamental, y la llenura del Espíritu Santo es para todos. Usted tiene que decirle al Señor las palabras: Señor, yo necesito que me llene de tu Espíritu, porque yo voy a ser un miembro activo en tu obra. Yo me voy a dedicar a hacer la obra. Por allá un día me contaron un testimonio que me gustó mucho, de un muchacho que se convirtió, estaba recién convertido. Y entonces él con ese deseo de servir, de trabajar en la obra. Y entonces un día le dijo al pastor: Pastor, yo tengo un anhelo muy grande de servirle a Dios. Yo siento hacer muchas cosas para su gloria, pero todavía no he recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué me hace el favor y me ayuda a orar? Porque yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. El pastor, a lo cual le dijo: claro, mío, con mucho gusto, yo te voy a ayudar a orar. Y él empezó a orar, gloria a Dios, y empezó a buscar al Señor Jesucristo. Y un día llegó a la iglesia, él dijo: Pastor, en el cielo hay una cantidad de regalos. Él dijo así: yo tuve como una especie de sueño y vi que en el cielo habían unos pasillos y un ángel me mostró, decía el hermano en su anécdota bonita, y dice que él le dijo al ángel: ábrame esta puerta a ver qué haya, y abrió la puerta y él estaba lleno de regalos. Y entonces le digo, bueno, ¿y qué son todos esos regalos? Y digo, todo esto es lo que la gente no ha pedido en la tierra, y aquí está todavía guardado esperando que alguien lo pida. Y entonces el muchacho con esa visión fue y le dijo al pastor: oiga, pastor, yo estoy seguro que dentro de poco voy a recibir el Espíritu Santo, porque en el cielo eso está lleno de regalos. Yo voy a empezar a pedir que Dios me llame a la obra, que Dios me use, que Dios haga una obra grande conmigo. Gloria a Dios. Y entonces dice que el pastor se fue pensando en eso. Digo, este muchacho, vea con las que salió. Y dice que a la otra semana el joven recibió el Espíritu Santo. Y él lo veía con esa fuerza, con ese ímpetu que da el Espíritu Santo. Porque el Señor Jesús le dijo a los apóstoles, cuando ellos le dijeron: Señor, tú vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Y el Señor les dijo: no pregunten esas cosas. No les toca a ustedes saber esas cosas en este tiempo. Preocúpense por otros. ¿Cómo así que están apenas empezando el reino y ustedes dicen que cuándo voy a volver? Y entonces el Señor dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero les voy a decir una cosa que sí voy a hacer en este tiempo, y es que ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo, pero recibiréis poder. El Señor le dijo: no les voy a decir cuándo vengo, pero ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Eso mismo nos está diciendo Dios esta noche. Eso mismo Dios te está diciendo a ti: yo te voy a llenar del Espíritu Santo. Tú vas a ser lleno de mi gloria y tú me vas a servir. Él les dijo: no les voy a responder esa oración que me están diciendo cuándo será el tiempo del establecimiento del reino, pero les voy a decir: este es el tiempo de la llenura del Espíritu Santo. Hermanos queridos,
a mejorar el testimonio y luego va a venir la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que dice esta palabra que estamos analizando esta noche, en este culto tan lindo, en esta vigilia tan especial, en la sencillez del culto que tenemos esta noche. Dios dice que si mejoramos el testimonio, que si nos preocupamos por la obra de Dios, va a venir poder para que hagamos las cosas como deben ser hechas. Necesitamos personas controladas por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo te da entonces el equilibrio, el dominio, ese dominio propio, esa capacidad espiritual que se necesita. Alabanzas al nombre del Señor para hacer todo en la iglesia, desde las más pequeñas cosas. Gloria a Dios, se pueden hacer mejor si estamos llenos del Espíritu Santo. Y este es el tiempo donde Dios más está llenando del Espíritu Santo a la gente. Alabanza al Señor Jesucristo. A través de estos medios la gente recibe también el Espíritu Santo. Eso me pasó esta semana. Esta semana estaba haciendo un devocional a las 5 de la mañana y habían unos hermanos conectados. Y cuando terminé de predicar, los hermanos, algunos me testificaron por el interno que habían recibido el Espíritu Santo. Y uno se pone a observar. El mensaje fue un mensaje sencillo, pero Dios no necesita espectáculos para derramar su gloria. Él lo que necesita es un corazón sediento. Y qué tan lindo que tu corazón esté así esta noche. Un corazón dócil, un corazón listo, preparado, un terreno abonado para Dios poner en él su gloria. El Señor Jesucristo le dijo, les voy a dar poder, porque el Espíritu Santo es poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros somos los que estamos por aquí en lo último de la tierra y la promesa también llegó hasta nosotros. Necesitamos gente llena del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia llena en su totalidad del Espíritu Santo. Cuando fui pastor en el Peñol hace 20 años, yo me acuerdo que éramos poquitos hermanos, éramos 22 hermanos en ese tiempo. Y yo le pedí al Señor que me diera una iglesia toda llena del Espíritu Santo. Pues era fácil relativamente, pues éramos pocos. Pero el Señor Jesús en una semana nos regaló la llenura del Espíritu Santo de todos los hermanos. Éramos los 22 hermanos llenos todos del Espíritu Santo. Eso puede volver a pasar. Eso puede volver a pasar en la congregación. Alabanza al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Una iglesia de buen testimonio y una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Una iglesia encauzada al servicio a Dios. Una iglesia, hermanos, alabanza al Señor, que no se fija tanto en el apellido ni en la capacidad de la persona, sino en el estar lleno del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que cuando la gente llena del Espíritu Santo, entonces está lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre. Alabanzas al nombre del Señor. Eso hace a una persona confiable. Eso hace a una persona ejemplar cuando recibe el Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es todo esto que acabo de decir: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, cuando alguien recibe toda esa gloria, toda esa bendición, eso lo lleva a ser una persona de confianza. Eso lo lleva a ser una persona donde uno descansa. Yo tengo unos hermanos en la iglesia que descanso en ellos. Cuando ahí tengo tanto trabajo y tanto que hacer, pero uno ve esos hermanos como que le levantan las manos a uno como pastor. Eso es lo que necesitamos. Los apóstoles necesitaban esos 7 varones, gloria a Dios, y estaban en la iglesia y había más, porque Esteban muere, pero el trabajo no se detiene. Por allá había una Dorcas, por allá estaban los otros discípulos, por allá aparecen los demás. Alabanzas al nombre del Señor. Y luego dice el tercer elemento de la propuesta. Dice, busquen gente de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y luego dice, de sabiduría de Dios, porque la sabiduría del mundo, el mundo tiene una sabiduría, y hasta el diablo y los demonios tienen una sabiduría que el apóstol o que Santiago dijo que era animal, terrenal y diabólica. Y la Biblia dice que no la sabiduría del mundo. El apóstol Pablo lo escribió a los Corintios y dijo, no la sabiduría del mundo,
ni de los príncipes del mundo que perecen, sino la sabiduría de lo alto, la que proviene de arriba. Y el apóstol y Santiago dijo, si a alguno le hace falta esa sabiduría, entonces pídala. Gloria a Dios. Si tú te crees de esas personas que tienen un cargo en la iglesia, que tienen una función en la iglesia o que anhelan una función en la iglesia, cualquiera que sea, puede ser hasta el ministerio, porque la Biblia dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Estás pensando bien. Gloria a Dios. Todo lo que anheles en Dios, eso está muy bien. Y si te sientes incapaz de hacerlo, no importa, pida sabiduría. Porque la Biblia dice, si a alguno le hace falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente sin reproche, pero pida con fe. Gloria a Dios, Dios te va a capacitar, Dios te va a bendecir. No era asunto de capacidad humana lo que necesitaban ellos, no, sino de una sabiduría de procedencia divina. Alabanzas al nombre del Señor, sabiduría para resolver problemas en la congregación. Alabanzas al Señor Jesucristo, alabanza al Señor. Una hermana llega y me dice, oye pastor, es que una hermana me comentó un problema y me dijo que no le fuera a decir a usted. Y yo le dije, bueno, pues ya usted verá. Entonces ella me dijo, le voy a contar, pastor. Y ella me contó el problema y ahora le digo yo, ahora yo te voy a dar el consejo y dáselo a él y no le digas que yo te dije. Vaya y dígale que usted va a regalar ese problema. Usted solita, ore al Señor y dígale esto que yo le estoy diciendo. Y se arregló el problema. Alabanzas al nombre del Señor. Estimados hermanos, necesitamos un pueblo que aprenda a resolver problemas. ¿Tú te acuerdas que cuando Moisés estaba administrando ese pueblo tan grande y que no le quedaba tiempo ni para comer y que estaba atendiendo gente desde que amanecía hasta que anochecía, y llegó el suegro de Moisés y le dijo, oye Moisés, así como tú vas, se va a debilitar el pueblo y tú también no vas a aguantar? Busque gente que le ayude con grupos de 500, de 1000, de 100, de 50, busque personas y los problemas realmente graves los atiendes tú. Necesitamos una iglesia sabia para aprender a resolver problemas de menor grado. No todo tiene que venir a nosotros. Necesitamos mujeres y hombres sabios en la congregación que resuelvan problemas. Si tú sigues leyendo, a partir del capítulo número 6, versículo 8, habla del ministerio de Esteban. Y ese Esteban sí que solucionaba problemas. Alabanzas al nombre del Señor. Dice que había gente enferma y Esteban llegaba, está enfermo, venga, yo oro por él para que el Señor lo sane, y ¡pum!, el Señor lo sanaba. Aquel está cautivo, venga, yo oro por él y verá que el Señor lo liberta, y el Señor lo libertaba. Y el versículo dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y quiero decirte algo, tú puedes ser un Esteban en este tiempo. El hermano Jimmy necesita un Esteban allá. La hermana Jessica necesita otra Dorca que le ayude. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Necesitamos gente que se levante en las congregaciones así. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gente predicadora. Ese Esteban era un predicador tremendo, hermano. Gloria a Dios. Agarró a esos judíos y los confrontó de una manera tremenda. Y el mensaje que predica Esteban en el capítulo 7, lea lo que es un resumen de todo el Antiguo Testamento, preciosísimo. Alabanzas al nombre del Señor, lleno del poder, lleno de la sabiduría, ese testimonio que tenía. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, se necesita la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios, el único que la da es Dios. Aquí hay tres cosas exclusivas de la presencia del Señor: el testimonio. El testimonio también nos lo da Dios. Gloria a Dios. Es sino estar en su presencia, es sino buscar su rostro, es sino consagrarnos realmente. Gloria a Dios, es orar con sinceridad, es orar con insistencia, es orar con persistencia. Produce en nosotros un testimonio especial. La llenura del Espíritu Santo nos dará el poder que necesitamos, y la sabiduría nos dará la solución de los problemas. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, reunidas estas condiciones en estas personas, fueron presentados. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Estas personas en la presencia del Señor. Y yo aquí en mi bosquejito que hice, entonces dice que estas personas empezaron a hacer un trabajo en la iglesia, mientras los apóstoles hacían otra especial. Las labores de los apóstoles, ¿cuáles eran? Dice aquí, el verso 4. El verso 3
son las cosas que ellos están buscando entre el pueblo. ¿Qué estaban buscando? Buen testimonio, llenura del Espíritu Santo y sabiduría. Y los apóstoles tenían dos cosas importantes. Y nosotros, verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén, gloria a Dios. Oración y ministerio. Para todos, hermanos, no solamente para los apóstoles. Los apóstoles iban a persistir en ello, pero eso no quería decir que los hermanos no iban a orar. Todo lo contrario, los hermanos sí iban a orar, pero iban a hacer otras cosas. Pero ellos se iban a dedicar exclusivamente a esas dos áreas de la vida ministerial. La primera tarea del liderazgo es dedicar tiempo suficiente a la oración. Lo enseñó el Señor. Oró más que todos. Gloria a Dios. Antes de empezar a predicar, se fue 40 días de ayuno. Estamos mirando un tiempo donde la gente ha descuidado el ayuno, ha descuidado la búsqueda de Dios, o lo hemos descuidado. Tenemos que volver a eso. Tenemos que rescatar de la senda antigua esa senda antigua apostólica, la persistencia en la oración. Alabanzas al nombre del Señor. Hoy estamos mirando que hay muchas iglesias que se están dedicando demasiado tiempo, a la planeación estratégica, a la consideración de los problemas, a la ejecución de planes de trabajo, unas tremendas programaciones, y no está mal. No estoy diciendo que esté mal. Mucho tiempo a discusiones, pero muy poco tiempo a la oración. Alabanzas al nombre del Señor. Tenemos que volver más a buscar a Dios. Aleluya, aleluya. Como decía David, una cosa he demandado, o sea, tenía una sola petición. Esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Él sabía que las estrategias humanas no le iban a dar la victoria en la guerra. Él sabía que los escudos eran vanos cuando Dios no está, que las espadas no funcionan cuando Dios no pelea por uno, que si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos queridos, esta noche tenemos que volvernos a la oración, tenemos que volvernos a la búsqueda verdadera del Señor Jesucristo, porque sus pies valen más que cualquier otra cosa. Ahí es donde se desbaratan los ejércitos. Ahí es donde los profetas encontraron la solución de todos los problemas. Ahí es donde Daniel encontraba la interpretación de los sueños. Ahí es donde encontró la sabiduría para que José pudiera quintar la tierra de Egipto y tener los recursos necesarios para que el mundo no pereciera de hambre. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, en la presencia del Señor. Pero hoy en día esos son planes de trabajo y cosas. A mí hay veces me estresan los hermanos que llegan con unos planes de trabajo, hermanos, tan elaborados que yo caí que ni tú me interpretes. Y yo le digo, no, venga, póngame eso más sencillito, colabóreme, hermano. Le digo ya las directivas, ayúdenme, hermano, que yo no entiendo tanta cosa. Nada, pastor, es que yo le digo, pero ustedes sí oraron, sí están orando al Señor. Si están buscando el rostro del Señor como es, para que Dios nos muestre lo que necesitamos para este tiempo. Alabanza al Señor. Sí, pastor, ya bueno, si combinan las dos cosas, algo muy grande va a suceder, porque Él dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros no tenemos necesidad de imitar tanto la gente, tantas cosas que están haciendo, la multitud de programaciones, la multitud de cosas, una cosa y la otra. Hermanos queridos, cuando en la presencia del Señor están las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Alabanzas al Señor, la dirección de Dios en todo. Alabanzas a Jesús. Por allá un profesor, bueno, yo creo que puedo predicar hasta las 10. Yo creo que hasta las 10, estoy mirando aquí el reloj, va a predicar hasta las 10, un poquitico más y usted me perdona. Hermanos, vean, un profesor del instituto me dijo un día a mí, hace como 28 años atrás, me dijo, le dijo al grupo, ¿ustedes quieren ser buenos predicadores? Claro, queremos ser buenos predicadores. Y dijo, hay 3 claves para ser grandes predicadores. Ay, nosotros bien atentos escuchando al pastor enseñar. Y dijo, la primera, orar. Ah, qué bien. La segunda,
estudiar la palabra. Oh, muy bien. ¿Y la tercera cuál será? Y el pastor dijo, la tercera es vuelva y ore. Entonces la primera es orar, la segunda es orar y la primera es orar, la segunda es estudiar la Biblia y la tercera volver a orar. Alabanzas al nombre del Señor. Y nosotros persistiremos en la oración. Hermano, ningún problema material sería suficientemente importante como para restarle tiempo a la oración. Ninguno. Ninguna tarea más importante. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice Dios para qué escogió a los apóstoles. Y dice, los escogió para que estuvieran con Él. A usted Dios lo llamó de este mundo perdido para que estés con Él. A ti Dios te sacó de la inmundicia para que estés en su presencia. A ti Dios te sacó del fango, del pecado, de la indiferencia, de la maldad, para que contemples tu gloria, su gloria maravillosa. Alabanzas al nombre del Señor. La propuesta que quiero hacerles esta noche es volver a la búsqueda real de la presencia de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Yo ahorita le estaba rogando a Dios, Señor, dame una palabra para los hermanos allá en Santa Marta. Esta palabra sé que alguno la necesita y sé que esta palabra puede cambiar lo que alguno estaba pensando hacer. Gloria a Dios. Dice la Biblia que su palabra, dice, penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, discierne las intenciones del corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esta palabra que llega hasta el alma puede cambiar tu pensamiento esta noche y ponerte en conexión con Dios y a favor de tu pueblo, a favor de esta iglesia que Dios ha puesto y en la que Dios te ha puesto. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ninguna actividad sería suficientemente importante como para restarle tiempo a la oración. Alguien puede decir, no, pastor, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Dedica más bien tiempo a orar, a buscar a Dios, porque cuando las cosas salen de la presencia del Señor, salen con un poder tan grande y traen tanta bendición. Sabe, hermano, que hoy se necesita gente realmente que ore de verdad, que busquemos el rostro del Señor como hay que buscarlo. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Y la segunda cosa que dice aquí la palabra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, son las dos grandes áreas de la vida ministerial. El ministerio de la palabra del Señor. La Biblia dice que esa iglesia no cesaba, ni en el templo ni por las casas, de predicar y de enseñar a Cristo. Eran personas que estaban conectadas con la palabra, con el Dios de los cielos y con la palabra de ese Dios glorioso. Esa palabra entonces estaba siempre en su boca. Nada puede sustituir la palabra de Dios. Nada, absolutamente nada. La palabra de Dios es la que vive y la que permanece para siempre. Hermanos, voy a decir varias cosas aquí. Cuando no hay oración y cuando no hay palabra, sucede algo en la iglesia. El pueblo se debilita. Y se debilita de tal manera que luego se enferma el pueblo. Y si eso no se soluciona, el pueblo se desalienta y se muere. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando hay oración y cuando hay palabra de Dios, gloria a Dios, esa palabra se la podemos dejar al hermano Jimmy tranquilamente y a la hermana Jessica. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A mí me invitaron estos días a predicar en una iglesia y cuando estaban dando los anuncios, yo cometí como una imprudencia. No hay veces se equivoca, es verdad. Y dijeron, bueno, esta semana viene tal predicador y esta semana viene tal otro y la otra semana viene tal otro y la otra semana tal. Y yo me puse a pensar, ¿y cuándo predica el pastor? Y entonces cuando me pasaron a mí, yo le dije, hermanos, bueno, ustedes con el pastor aquí como que no predica. Dijeron como 2 meses donde el pastor iba a predicar como una sola vez. Y yo decía, pues entonces aquí San Juan capítulo 10, ¿dónde está? Porque San Juan capítulo 10 dice, yo tengo otras ovejas a las cuales debo traer. Y habrá un rebaño y tendrán un pastor. Gloria, usted no tiene que envidiarle a nadie nada.
porque todo lo que tú necesitas espiritualmente va a venir por el canal de la bendición que Dios le dé a tu pastor. Usted lo que tiene que orar es decirle al Señor, usa mi pastor, usa la esposa de mi pastor, porque la bendición mía la espero por ahí. La carta o las cartas que escribe San Juan a Apocalipsis dice, escribe al pastor de la iglesia en tal, escríbele al pastor de la iglesia en Éfeso, escribe al pastor de la iglesia en Esmirna, en Tiatira, en Pérgamo, en Filadelfia, en Esmirna, en Tiatira y en la Odisea. Entonces escríbele a ellos, porque a través de ellos es que voy a bendecir la iglesia. Entonces usted no tiene que estar persiguiendo predicadores por toda parte. Hay hermanos que están como loquitos yendo para un lado y para el otro, y escuchando aquí, al último no saben ni quién es el pastor, ni cuál es la congregación. Tú perteneces a María Eugenia, a la iglesia en María Eugenia, y tú tienes un pastor, y a través de él va a venir toda esa bendición. Nosotros venimos para ahí de vez en cuando, pero somos de vez en cuando. Alabanzas al nombre del Señor. Y la palabra que Dios le dio al hermano Jimmy y a su esposa van a nutrir al pueblo, porque ustedes van a orar por ellos. Va a nutrir, y la iglesia no va a estar ni desalentada ni desanimada, sino fortalecida con una palabra que está llegando constantemente. Y si hay palabra, el pueblo va a permanecer fiel al Señor, firmes al Señor. El pueblo no va a caer en la guerra, sino que el pueblo va a vencer en la guerra. ¿Por qué? Porque hay persistencia en la oración y hay palabra con esa unción del Espíritu Santo. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces necesitamos que Dios envíe la palabra eficaz, la palabra que necesitamos para este tiempo, la palabra que saque a la gente de la vanidad, la palabra que saque a los hermanos de estar por ahí embolatados en cosas que no convienen. Pero eso solamente puede venir a través de una iglesia que se compromete a buscar el rostro del Señor y hacer lo que Dios le ha mandado. Cuando no hay palabra, la gente se vuelve infantil espiritualmente, se vuelven niños, peleando por una cosa, peleando por la otra, y viene una cantidad de cositas y cositas por un lado y cositas por el otro, y la iglesia no es edificada. Pero cuando hay palabra y cuando hay búsqueda de Dios, la iglesia es una iglesia madura, una iglesia fuerte en Dios, una iglesia que Dios puede usar para enfrentar las tinieblas que estamos teniendo en este tiempo tan difíciles. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando hay palabra hay estabilidad, cuando hay palabra hay firmeza, cuando hay búsqueda de Dios, aleluya, los hermanos vencen fácilmente a través de esas pruebas y esas dificultades, las triunfan sobre todas esas dificultades que vienen. Yo estaba mirando que una prueba que afirma al uno saca al otro. Sí, dice la Biblia que la gente que no tenía profundidad de raíz, en el capítulo 13 de Mateo, que la semilla cayó entre pedregales y brotó pronto, pero como no tenía raíz salió el sol y como tenía profundidad de raíz se secó y se murió la plantica. Y dice, esos son los que no profundizan en las cosas de Dios. Y hay dos cosas en las que tenemos que profundizar: en la búsqueda de Dios, el secreto de Dios, y en la palabra que vive y permanece para siempre. Hay que profundizar ahí. Eso le da estabilidad, le da raíces a la vida espiritual. La Biblia dice arraigados y sobreedificados en él. Gloria a Dios. Cuando una persona está arraigada, hermano, no la arranca nadie. Es más fácil poner a rodar una roca que arrancar un árbol de esos que están arraigados. Gloria al nombre del Señor. Así somos nosotros. Nosotros fuimos plantados por Dios y tenemos raíces profundas. Gloria a Dios en el Señor Jesucristo. Y las tribulaciones no nos van a arrancar porque estamos arraigados en Cristo. Fuimos plantados junto a corrientes de agua y podemos dar fruto en el tiempo. Nuestra hoja no va a caer, no vamos a ser defoliados. No, Señor. Y todo lo que hacemos, Dios nos lo va a prosperar por su gracia, porque lo encontramos en la presencia del Señor, clamando a Él. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando hay palabras, los hermanos no son engañados por las falsas doctrinas que hay por todas partes. Gloria a Dios. Hoy tenemos un mensaje arrollador y es el mensaje del nombre de Jesucristo. Hoy tenemos que predicar la unicidad, el mensaje del nombre del Señor para derrotar tanto trinitarismo, tanto dualismo, tanta cosa que no conviene al hombre. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Cuando no hay palabra, la gente es llevada
fácilmente por cualquier viento de doctrina. Amén. Pero cuando hay palabra, hay un pueblo nutrido, hay un pueblo estable, hay un pueblo firme. Alabanzas al nombre del Señor. Lo único que puede contra los vientos de doctrinas que soplan en este mundo es la madurez espiritual. Gloria a Dios. Yo creo que Dios va a levantar muy pronto una iglesia madura, una iglesia que ha alcanzado la estatura. Gloria a Dios. Una iglesia, hermanos, que ha crecido en esa común fe, que ha crecido en ese llenarse del Espíritu Santo. Una iglesia que valora la presencia del Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Nosotros hemos entendido que la única forma de edificar una iglesia es orando y predicando la palabra de Dios. Nuestros púlpitos deben de estar llenos de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra que es como ese soplo de Dios que infunde aliento, que vivifica la iglesia. Gloria a Dios. Pero lo más importante, ya para terminar, hermanos, es que la palabra debe ser recibida con mansedumbre. No importa. Nosotros ya estamos con los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y tenemos que recibir la palabra, así sea fuerte, porque se necesita que en este tiempo nos hablen las cosas tal como son. No estamos viviendo el tiempo para estar de pronto con mensajes livianitos o predicándole a la gente lo que quiere escuchar. No, necesitamos tener esa palabra que es medicina, que sana y poder que levanta. Y yo sí estoy seguro, yo conozco al hermano Jimmy, sé que predicadores de la palabra. Gloria a Dios. Y a la hermana Jessica también y su familia. Yo sé qué clase de personas son ellos. Tienen una palabra que ustedes deben de aprovechar, hermanos, para crecer lo máximo, lo que más podamos, porque Dios vendrá por una iglesia que, como dice la Biblia, que subirá recostada sobre su amado. Esta noche, no sé si el mensaje que acabo de predicar ha logrado llegar a tu vida. Si a ti te agrada esta propuesta. Aquí dice el versículo, agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Será que esta propuesta te agrada? Vas a mejorar tu testimonio. Gloria a Dios. Vas a buscar la llenura del Espíritu Santo y te vas a llenar de la sabiduría de Dios. Vas a empezar a pedir eso. Yo voy a hacer una bendición en esta congregación. No voy a prestar oído a lo que no conviene. No voy a poner mi boca en los comentarios que dañan. De ahora en adelante voy a ser como Esteban, una bendición en medio de la iglesia. Voy a ser como ese Felipe. Voy a ser como esos grandes hombres de Dios. Porque el Dios de ellos es el Dios mío. El Dios que los llamó a ellos o el Dios que me llamó a mí. El Dios que les habló a ellos es el Dios que me habla a mí. El Dios delante del que ellos oraron es el mismo Dios delante del cual yo me arrodillo. Y yo te invito ahí donde tú estás para que hagas un compromiso con Dios esta noche de búsqueda de su presencia. Y dice, me voy a dedicar más a orar, voy a ser disciplinado en la oración. Porque si los apóstoles se dedicaron a eso, pues yo también me debo de dedicar a eso, a buscar la presencia del Señor, a inquirir en su presencia. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. La gente más poderosa que existe en este mundo es la gente que ora, la gente que busca a Dios, la gente que cuando abren su boca, entonces Dios acompaña esa palabra con señales y con prodigios. Yo puedo creer que esta noche, ahí donde tú estás, hermanos, yo aquí siento al Señor, Él está aquí conmigo. Yo no estoy predicando aquí solo y siento interrupción de mis vecinos y hay una cantidad de cosas por los lados, pero yo quiero decirte esta noche, mientras hay un contraste muy grande, mientras la gente le está sirviendo al mundo y al pecado, aquí nosotros estamos comprometidos para servir a Dios con todo el corazón. Ahí donde tú estás, vamos a hacer una oración especial esta noche. No sé si te agradó la propuesta y si la aceptas, dile, Señor, sí, Señor, yo voy a mejorar mi testimonio. Yo me voy a llenar de tu Espíritu Santo y voy a llenarme de sabiduría. Voy a clamar a ti y voy a crecer en el conocimiento de la palabra. Voy a aprovechar el ministerio que tú has mandado a la iglesia para crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Voy a dejar tanta infantilería y voy a madurar para la gloria tuya. Alabanzas al nombre del Señor esta noche.
en el nombre de Jesucristo. Hermanos de la iglesia en María Eugenia, que el Señor Jesucristo ponga este sentir en tu corazón, este deseo, el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y esta noche nosotros necesitamos que nos ayuden los pastores. Hoy más que nunca estamos necesitando que se levanten, hermanos, y nos ayuden, porque la obra que tenemos que hacer es muy grande y nos queda muy poco tiempo. Tenemos poco tiempo. Estoy conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño, porque hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Alabanzas al Señor. Nosotros tenemos unos campos ministeriales tan fuertes que tenemos que atender, pero ustedes nos preocupan hay veces mucho. Por eso necesitamos el surgimiento de los líderes que necesitamos, llenos de la gloria de Dios en este tiempo, que nos ayuden con su oración y con su búsqueda y con su testimonio y con el poder que Dios les va a dar, para que nos ayuden a tener iglesias saludables, iglesias llenas de la gloria de Dios y cumpliendo el propósito que Dios tiene con nosotros en esta tierra. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Esta noche vamos a hacer la oración. Yo voy a pedirle al hermano Jimmy, a la hermana Jessica, que hagan esta oración en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos más que yo conocen las cosas. Ellos ni el tema me dijeron para predicar. Ellos simplemente me invitaron y yo orando al Señor, creo que este era el mensaje que se necesitaba para este tiempo. Hermanos, acepten, se los ruego en el nombre del Señor, esta propuesta apostólica. Y va a suceder lo que la Biblia dice. Dice el verso 7, con esto termino: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos sacerdotes obedecían a la fe. Si hacemos esto, se repetirá. El número de los creyentes en María Eugenia se va a multiplicar grandemente, y habrá un avivamiento mayor que el que ustedes hayan experimentado hasta el día de hoy. Que Dios les bendiga, hermanos, y una feliz noche para todos. Vemos, hermanos, por esta palabra que Dios nos ha hablado. Vamos a pedirle al Señor que Él y cumpla su propósito en nuestra vida. Señor Jesucristo, en esta noche, Padre Celestial, por esta hermosa palabra que tú nos has traído a través de tu siervo, Señor, porque queremos ser, Dios mío, bendiciones, que podamos, Señor, crecer en ti, que podamos Señor Jesús. Oh, pasa por esa podadora de tu espíritu y corta esas ramas superfluas, esas ramas infructíferas, esas ramas que estorban tu espíritu, Señor. Nos haga crecer y nos haga Cristo. Nosotros, Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Oh, tú eres esa vida verdadera, nosotros somos ese Papa del Señor. Glorifícate, Padre. Ayúdanos, Señor Jesucristo, que hemos oído hoy, lo podamos guardar en nuestro corazón para la gloria de tu nombre. Que cada uno de mis hermanos que oyó este mensaje, Señor, lo pueda aplicar, Señor, lo pueda poner en práctica, que nos comprometamos más con tu obra, con el servicio, Señor Jesucristo. A ser multiplicadores, Señor Jesús, en la congregación que tú nos has colocado, a ser bendición. Señor Jesucristo, quita de nuestra vida lo que nos sirve, quita aquello que está estorbando, Señor, que podamos hacer morir lo terrenal en nosotros, Señor, aquellas obras de la carne que se quieren levantar, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Queremos ser luz, queremos reflejarte, Dios mío. Queremos, Señor Jesucristo, ser luminares en este mundo, Padre Celestial. Oh, Dios de la gloria, que la iglesia en María Eugenia, Señor, se levante como un gran ejército en orden, Señor, dispuesto, Señor, a dar la batalla en este último tiempo. Oh, hay muchos que todavía faltan por llegar, faltan por conocer este glorioso evangelio. Tú puedes usar a nuestros hermanos aún en esta situación de cuarentena, de confinamiento, aún así, Señor.
Tú puedes usar, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia, para llegar, Señor Jesús, a sus hogares que no te conocen. En el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay victoria. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por hablarnos en esta noche. Bendice a nuestro hermano David, sigue usando, Señor, y prosperando en su ministerio y en la iglesia donde tú le tienes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Hermano David, muchas gracias por habernos acompañado y por esta hermosa palabra que Dios le ha dado. Una palabra muy precisa, una palabra muy oportuna, y que el Señor Jesucristo lo siga usando y le siga bendiciendo y prosperando allá en la iglesia en Itagüí, allí en Santa María. Un abrazo y saludos a los hermanos de esta hermosa congregación. Amén, amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios.